Nuim hamnik manyash ha ayuk choin mahet kahpoch yakapsh. Manyidayachten je ayuk kwatukunya biaje tripschastuk manuim kahp. Tripschuktuk ayuk et stuk amajan tukuy akzovatep. Matimjam tam mugoipsha ipsturuk millón hanuim khai namuk. Tam nigau haustuk millón mudip kapstup tuk a ayuk kahpochbi. Et haduk millón mudip ka a ayuk kahpochbi kapstu. Hayak tanigau kochtiak majomukte namuk am khai hahungtuch. Nik khai a ayuk kapstup yuha nahuatl maya tzeltal mixteco et zapoteco. Mayotikipxuktuk a ayuk ipxmaktuk kuhkuwan kitugoña yixatep aguacateco ayapaneco et pápago. Kuwan mubat mumayahkim nakwakxumakapxmayak manamukhan muguktuk et samyek achten yistinayen yu a ayuk yak tanubutaget yak muhpuktagt punet kapstup yu ya ayuk. Dios kuhuyip. Tlinkihtowa en Moyolo, Tlanextili Neika Tijuana, Baja California, Niman Tlacualispantili Nican Tenochtitlan. ¿Qué dice el corazón de ustedes? Buenos días allá en Tijuana, Baja California, y buenas tardes aquí en el Valle de México, Tenochtitlan. Soy Iván León de Linali, hablante de náhuatl. Muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia de clausura de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2022. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación y quienes nos acompañan en el Presidium virtual. También agradecemos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Nos acompañan en el Presidium virtual Delfina Albáñez Arballo, cantora tradicional y promotora de la cultura e idioma Paypay. Se encuentra con nosotros también Tiburcio Pérez Castro, hablante de Tuunsavi y miembro de la Academia de las Lenguas Originarias en Baja California. Está también con nosotros Osvaldo Cuadra Gutiérrez, coordinador del programa Pueblos Originarios y Comunidades, en representación de la directora general del Centro Cultural Tijuana, Bianca Robles Santana, a quien agradecemos, junto con todo su equipo, por su anfitrionía. Se encuentra también con nosotros el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino. De igual manera, queremos agradecer a las 40 instituciones que estuvieron presentes y participaron durante la FLIN 2022. A continuación, escucharemos las palabras de Delfina Albáñez Arballo, cantora tradicional y promotora de la cultura e idioma Paypay. Auca Camiuli, Ñemurrijas Puypay, Paypay, Ñemula Delfina Albáñez. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Pues los saludamos de acá de la comunidad Paypay Santa Catarina. Pues yo quiero, pues primero que nada agradecer al INALI, al CEPUT y a todas las instituciones que hicieron posible, ¿no? Que fuera la FLIN 2022 acá en la ciudad de Tijuana, ya que para nosotros como pueblos nativos pues nos sentimos muy contentos porque pues se hizo la FLIN, ¿no? Acá en Baja California, ya que como siempre decimos, nosotros los pueblos nativos de Baja California nos conocen poco, entonces pues la FLIN fue algo pues algo que nos dio a conocer, ¿no? Más que nada nuestras
artesanías, nuestras tradiciones, nuestros cantos. Entonces, pues yo quiero agradecer, ¿no? En nombre de las comunidades nativas, Paipai, Kumeay, Quiligua, Ucapay y también el Cochimí. Y pues para nosotros fue un evento muy bonito y lo realizaron, todo lo que organizaron, pues estuvo muy bien, las mesas de trabajo, los coloquios, pues dimos a conocer lo que estamos haciendo los pueblos nativos para que no se pierdan nuestras tradiciones, nuestras lenguas, nuestros cantos y pues nuestra artesanía, ¿no? Y entonces, pues es lo que yo quiero, dar las gracias. Y pues también participaron los niños de aquí de mi comunidad, ¿no? Todos, muy, muy contentos, fue ay, me pongo nerviosa, perdón, fue que fueron los niños, ¿no? Que están en lo de maestros comunitarios con el Secut y pues también participaron y pues, ¿qué más le puedo decir, no? Más que nada, pues agradecer. Dimos a conocer nuestras artesanías, los artesanos que fueron, pues todos vinieron muy contentos también por vender nuestras artesanías. Aquí tengo una. Y pues muchas gracias. Y pues, no sé si yo quiero cantar una canción, ¿no? Y agradecer un canto Pai Pai. Awayamitai, amutai, amutiyamitai. Awayamitai, amutai, amutiyamitai. Awayamitai, amutai, amutiyamitai. Amutai, amutai, amutiyamitai. Awayamitai, amutai, amutiyamitai. Awayamitai, amutai, amutiyamitai. Awayamitai, amutai, amutiyamitai. Awayamitai, amutai, amutiyamitai. Amutai, amutai, amutiyamitai. Awayamitai, amutai, amutiyamitai. Awayamitai, amutai, amutiyamitai. Pues fue un canto tradicional de aquí de mi comunidad y pues con esto yo quiero agradecer, ¿no? Y pues decirles que ojalá que no sea la última vez que vienen que se hace este evento en Baja California, ya que pues fue la primera vez, siempre me ha tocado participar, pero pues en otros estados, y pues también seguir trabajando, ¿no? Con ustedes, de la mano, con el INALI, y pues por supuesto también con el SECUT, y pues reciban un gran saludo acá de la comunidad Pai Pai, Santa Catarina, y pues que todo el mundo se dé cuenta que seguimos nosotros conservando y transmitiendo a los niños, a los jóvenes, nuestras tradiciones y el orgullo de ser Pai Pai. Pues yo creo que es todo. Muchas gracias. Tazocamati Camiláhuac, muchas gracias. Ahora escucharemos la intervención de Tiburcio Pérez Castro, hablante de Tunsavi y miembro de la Academia de las Lenguas Originarias en Baja California. Avanza, Casavishi Maestro, Ñani, Juan Gregorio Regino, Naillo Donove, INALI, Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Casavita Shi Ñani Osvaldo Cuadra, Nai Kidachove, Enani Centro Cultural Tijuana, Secut. De Casavita Shi Cua, Delfina Albáñez Arbaño, Mía Caña, de Davi, Davi, Macaña Davi, Can Daviña, Ñu, Baja California. Si ve nana y ni cana nayunda, toi sabiko, nai can Davi, ichi norteño, incoyo, cuya bichi comitubi oko ui. Si ve ensa. Fue un saludo en Tusavi para todos y para las personalidades que nos acompañan.
agradeciendo la invitación a este conversatorio sobre la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, año 2022, realizado con los pueblos indígenas del norte de México. Primeramente, quiero decir que la FLIM 22 significó una acción de descentralización del INALI para la toma de decisiones en materia de política lingüística, y esto es muy importante porque los pueblos indígenas pudieron manifestar sus preocupaciones y plantear acciones sobre su idioma en las regiones donde habitan o residen. El evento fue relevante porque generó un espacio de reflexión y análisis sobre la situación y perspectiva de las lenguas indígenas nacionales que se hablan en esta región. La reflexión se centró en la preocupación porque las lenguas están en una situación de vulnerabilidad social en tanto se aprecia su desplazamiento por el español. También fue evidente que se denunció que aún persiste la discriminación social por hablar una lengua indígena, como también se planteó que hace falta garantizar los derechos lingüísticos, reconociendo, capacitando y certificando a los intérpretes indígenas. ¿Cuál es la perspectiva que se hizo énfasis? La voluntad de las instituciones federales, estatales y municipales, como así también de los hablantes de los diversos pueblos, por determinar acciones para el estudio, preservación y desarrollo de las lenguas de los pueblos originarios. Haber declarado a Tijuana como ciudad multilingüe, en donde se hablan 54 lenguas indígenas nacionales, es un acto trascendente social y políticamente. Hay que recordar que aparte de las lenguas originarias y el español, Tijuana y Baja California cuenta con al menos 8 grupos lingüísticos de idiomas extranjeros. Según estudios recientes, 2018, que hablan sobre el multilingüismo en Baja California, se hace énfasis en que se habla el inglés, francés, chino, cantonés, chino, mandarín, coreano, japonés, alemán, portugués, criollo, que este es la variante del francés hablado por los haitianos que llegaron en 2015. Pero ese es el multilingüismo que se presenta en los estudios. Ahora se está contemplando la presencia de más de 54 lenguas originarias que se hablan en Baja California, en Tijuana, pero también hay que saber, pues, cuántos son los que se hablan en cada uno de los municipios de nuestra entidad. Al menos en Baja California son 6 municipios. ¿Dónde están ubicados? Y ojalá el INALI nos ayude a tener claridad en estos datos, porque esto permitirá tener datos precisos para emprender acciones en beneficio de nuestras lenguas. También falta conocer las acciones precisas para que la declaración de la ciudad de Tijuana como ciudad multilingüe y que lo es de todo el estado impacte en la sociedad. La declaración por sí misma es importante, pero hay que hacer promociones en los medios de comunicación, eventos, en las escuelas, etcétera, para que esto impacte. Fue un acierto de los pueblos yumanos que para la integración de su Consejo de Planificación Lingüística deba realizarse previamente una consulta con los miembros de la comunidad. Esto indica una conciencia colectiva y responsabilidad que se tiene, porque permite que el consejo que se vaya a formar tenga legitimidad para impulsar sus acciones. En el caso de los pueblos residentes o migrantes, como se nos conoce, se hace necesario la integración de consejos de planificación multilingües en cada municipio, en esos 6 municipios que conforman nuestra entidad. Imagínense 54 consejos de planificación lingüística en la entidad, pero no es pertinente, no es prudente. Dada la diversidad de etnias y de organizaciones indígenas, principalmente en el caso de los pueblos residentes, debe buscarse una instancia que los convoque para la integración de los consejos multilingües del que hablo. El INALI no tiene representación en la entidad, por eso el SECUT o el INPI pueden jugar y pueden ser un papel importante en ese sentido para que se convoque y se avance en este proceso de planificación lingüística. A mí me pareció muy interesante haber escuchado que siendo la región multilingüe, el estado de Baja California no cuente con instituciones que formen lingüistas indígenas y no indígenas. Eso es un tema para la agenda institucional. Por otra parte, la presentación de cantos, bailes rituales como el curicuri, la gastronomía, artesanías
indígenas en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2022, nos habla de una cultura indígena viva, pujante, que contribuye frente a la cultura anglosajona a fortalecer lo propio aquí en la frontera. Por lo regular se piensa que Tijuana es una ciudad aculturada por los Estados Unidos. Es cierto, no se rechaza la cultura de los vecinos, pero en Baja California se vive con intensidad lo mexicano, lo propio. En ese sentido, la cultura de los pueblos originarios contribuye a consolidar nuestra identidad étnica, identidad regional, identidad nacional. La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 22 permitió mostrar con orgullo la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas en esta zona. Termina mi intervención. Muchas gracias. La Casa Abindo, nos saludamos. Tazohkamati, gracias. A continuación, le pedimos al director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino. Una disculpa, me brinqué. A continuación, le pedimos a Osvaldo Cuadra Gutiérrez, coordinador del programa Pueblos Originarios y Comunidades, en representación de la directora general del Centro Cultural Tijuana, Bianca Robles Santana, nos regale unas palabras. Muy buenos días, muy buenas tardes. A nombre de la doctora Bianca Robles Santana, directora general del Centro Cultural Tijuana, pues estamos muy agradecidos de que el INALI haya confiado en nosotros para la realización de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2022. Sumarnos a este esfuerzo del gobierno federal es poner en la agenda la importancia de las lenguas indígenas nacionales. Una muestra de ello fue la toma de las lenguas, la toma del Secut por las lenguas indígenas nacionales, con conciertos, presentaciones de libros, conversatorios, presentaciones de cuentacuentos, sí, todas estas acciones y justamente la declaratoria de Tijuana como ciudad multilingüe. Esto nos hace comprometernos en darle seguimiento a los resultados de esta feria, a darle seguimiento a las acciones y a seguir en colaboración interinstitucional y con los propios hablantes para seguir en esta tarea de la conservación de las lenguas indígenas nacionales. Muchas gracias. Tazohkamati, muchas gracias. Enseguida tenemos la presentación de video del resumen de las actividades de la FLIN 2022. Concluye la FLIN. En el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, se realizó la 6ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2022 en el Centro Cultural Tijuana, Secut. Del 20 al 22 de mayo se realizaron actividades presenciales y del 23 de mayo al 3 de junio fueron virtuales. En total, se realizaron 53 actividades académicas, artísticas y culturales. A través de la FLIN 2022, en las instalaciones del Secut disfrutamos de la cocina tradicional, artesanías, música, bailes, conversatorios, conferencias, así como presentación de materiales. Bienvenidos a Tijuana. Con el objetivo de reconocer la diversidad lingüística y cultural de esta ciudad, el Gobierno de Baja California, en acompañamiento con la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, del Centro Cultural Tijuana, el municipio de Tijuana y la UNESCO México, la declararon como ciudad multilingüe, en una ceremonia efectuada en el marco de la FLIN y del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Además, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y el INALI suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo de atender a la población indígena migrante que vive en Estados Unidos, en especial a las personas indígenas de Oaxaca. La FLIN también fue el marco para que la Secretaría de Cultura Federal, a través del INALI, lanzara la convocatoria del cómic en Lenguas Indígenas Nacionales 2022, con el objetivo de promover el multilingüismo de la nación y el uso de las lenguas indígenas en la creación de géneros literarios novedosos y actuales que abonen al fortalecimiento de la diversidad lingüística del país.
hubo participación de hablantes de 28 lenguas indígenas. En esta emisión se contó con la colaboración de 40 instituciones, presencia de 14 entidades del país, 5 módulos informativos, 14 módulos de expoventa artesanal, 8 módulos de comida tradicional. Gracias a cada una de las personas que contribuyeron en la realización de esta feria. Y sobre todo gracias a ti y a las casi 200,000 personas que nos vieron a través de las cuentas de Facebook, Twitter y YouTube del INALI. Bienvenidos a México. Gobierno de México. Ahora le pedimos al director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, tenga bien clausurar esta ceremonia de la FLIN 2022. Auca es el saludo en las lenguas del norte, Tindano en lengua mazateca. Hoy pues muy satisfecho, muy contento de concluir las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en esta modalidad presencial, pero también en esta versión en donde lo estamos haciendo itinerante. Agradecer de todo corazón a la doctora Bianca Robles, al SECUT, por facilitar las instalaciones, por poner a su personal y las condiciones necesarias para que se pudiera llevar a cabo. Al gobierno de Baja California, a la gobernadora, a la presidenta municipal, con la que también tuvimos oportunidad de realizar una entrevista y establecimos ahí algunos acuerdos de trabajo. Realmente, haciendo un recuento de las actividades y punto de vista que escuchamos de Delfina Albáñez, las emotivas palabras que nos ha expresado y su sentir respecto de la FLIN es realmente gratificante y nos llena de mucho orgullo, nos compromete a seguir acercándonos cada vez más a las culturas del norte. Y qué decir del maestro Tiburcio, nos ha dado toda una cátedra de la manera en cómo él vio la FLIN, los avances, los aspectos relevantes, positivos, y sobre todo nos está marcando también algo fundamental, que es una agenda de trabajo que no debemos olvidar y al igual que el SECUR, a través de Osvaldo, pues también estamos tomando nota, porque este vínculo también que hemos establecido con la presidencia municipal, con el Estado, tiene que seguirse fortaleciendo. Y eso yo valoro mucho, que esta FLIN nos haya permitido ir tocando estas instancias que necesariamente tienen que estar involucradas en este mantenimiento, en esta revitalización y el posicionamiento de las lenguas indígenas, pero sobre todo en la definición de estrategias y de orientar las políticas públicas para que las lenguas indígenas, tanto las originarias, las migrantes, las residentes y las binacionales, tengan un reconocimiento, tengan cada día una mayor visibilidad y sean motivo de una política pública en la entidad. Definitivamente el norte de Baja California nos ofrece un panorama complejo, pero también muy rico, un potencial enorme de lenguas y de culturas que ahí se están expresando. La FLIN, desde mi perspectiva, también fue una manera de celebrar la resistencia de los pueblos originarios, que a través de sus lenguas nos hicieron vibrar, nos hicieron tomar mayor conciencia de la realidad
en la que están y nos comprometen a seguir trabajando de cerca. El hecho de que se haya realizado esta actividad en el marco del 21 de mayo, que es el Día Mundial de la Diversidad Cultural, el ponerle este nombre como Geografía de la Esperanza, pues es también parte de la perspectiva, recoge la reivindicación que por una parte se ha estado expresando, pero también nos motiva a pensar, a repensar nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestras instituciones, para que la transversalidad de la cultura y de las lenguas indígenas sea un componente esencial de estas sociedades. Tijuana, como una ciudad multilingüe, tendrá que ser un modelo de respeto, un modelo de diálogo, de interculturalidad, de cómo se pueden articular las diferentes lenguas y las diferentes culturas. Esta diversidad cultural tiene que mostrar con mucho orgullo, con mucha dignidad, las culturas originarias a la par de las culturas y las lenguas que han llegado de otras fronteras. Nos deja entonces esta FLIN grandes satisfacciones, pero también retos, pero también una agenda de trabajo y la esperanza de que podamos revertir la situación de desplazamiento y riesgo de desaparición en la que se encuentran las lenguas indígenas. Esta feria pues sirva para ir uniendo esfuerzos, articulando la voluntad de las diferentes instituciones de los 3 ámbitos de gobierno para que juntos podamos emprender acciones en pro de las lenguas indígenas de manera articulada. Y aquí también hemos trabajado y muy fuertemente la perspectiva comunitaria. Este modelo de planificación lingüística comunitaria tiene también que trascender para que desde los pueblos podamos ir diseñando planes, proyectos, acciones manadas de la propia participación y las autoridades comunitarias. Entonces creo que están pues las condiciones, está el compromiso, están las líneas de trabajo, y yo creo que también esto tenemos que enmarcarlo en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas para que efectivamente tenga contenido, tenga ruta y sea efectivamente un diseño de esperanza, un diseño de renacimiento de las lenguas indígenas. Entonces, pues yo quiero clausurar esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2022 con esa ilusión, con esa esperanza, con ese compromiso de que las lenguas indígenas les espera un renacimiento. Pues sin más, agradecerle a todas las instituciones que nos apoyaron, a todos los que participaron en las diferentes actividades, a ustedes compañeros, al maestro Tiburcio, a la maestra Delfina, a Osvaldo, y por favor Osvaldo, hazle llegar mi agradecimiento a la doctora Bianca. Y sin más, pues vamos a hoy 3 de junio, siendo las 2 de la tarde, doy por clausurado las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Muchas gracias a todos. Gracias. Tlazocámatica Miláhuac, muchas gracias. Para finalizar, tenemos la presentación de video realizado por el Centro Cultural Tijuana. Hija canto yango, hija canto yango, hija yango, yango.
canto yango, wika obi yango, obi yango, wika canto yango, wika canto yango, Agradecemos a todas y todos por su participación y estamos seguros que esta sexta edición de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2022 fue un evento de gran trascendencia para todas las lenguas que se hablan en la región etnolingüística del norte y para la rica diversidad lingüística y cultural que tiene el país. Yoltlazo Camatilistli Camiláhuac y Canican en Nentoque, más que Huesca tienen toque. Muchas gracias. Nuim hamnik mañash ha ayuk choin mahet kahpoch yakapsh. Mañido yachten
Yu ayuk kwatukunya biayu tigipshashtuk manuim kahp. Tigipshtuktuk ayuk etstuk amaran tukuy akzobatep. Matimcham tam mugoipsha ipsturuk millón hanuim khai namuk. Tam nigau haustuk millón mudip kapstup tuk a ayuk kahpochpi. Etzaduk millón mudip ka a ayuk kahpochpi kapstu. Hayak tanigau kochtiak machomukte namuk khai hahungtuch. Nik khai a ayuk kapstup yuha nahuatl maya tzeltal mixteco et zapoteco. Mayotikipxuktuk a ayuk ipxmaktuk kuhkuwan kitugoña yushatep aguacateco ayapaneco et pápago. Kuwan mubat mumayahkim nakwakxumakapxmayak manamuk han muguktuk et samyek achten pistenayen yu a ayuk yak tanubutaget. Jak mugbuktakt, bunet kapstup, yu ya ayuk. Dios kuhuyip.